Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Al pueblo y a la comunidad de toda la provincia del Chaco queremos informar que en el día de la fecha es suscrito el decreto 443, que lleva fecha hoy 23 de marzo del año 2020, en donde se establecen las especificaciones respecto a recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros con el objeto de atender el efecto de la pandemia del coronavirus en la provincia del Chaco. Eso implica un piso de inversión en materia financiera equivalente a 1.800 millones de pesos, que tiene que ver con obras de infraestructura básica, más la incorporación de equipamiento, tecnología y recursos humanos que deberán destinarse para atender, obviamente, los efectos de esta pandemia en la provincia del Chaco. Como ustedes saben, a nivel mundial, el nivel de casos crece de una manera significativa. 373.879 casos es lo que disponemos ahora, con 14.632 muertos en todo el mundo. En la República Argentina son 266 casos, 267 porque se van agregando, la República Argentina va a comunicar ahora enseguida, pero nosotros tenemos la provisión de información en tiempo real, son 4 personas fallecidas. Y en el caso de la provincia del Chaco, porque justo estábamos haciendo los retoques correspondientes, teníamos 33 casos. En ese contexto, esos 33 casos positivos confirmados, 5 nuevos agregamos en el día de hoy. Y en ese caso tenemos una clasificación entre 8 casos importados, que se agrega el recientemente informado de una mujer de 33 años proveniente de España, también una mujer de 23 años proveniente de un crucero de Singapur, y de los 7 casos importados son mujeres de 76 años, 34 años, un hombre de 61 años, que fue el ingeniero César Cotticelli fallecido, familia de 58, 54 y 23 años provenientes de Singapur, el pasado 12 de marzo, que comenzaron con síntomas el 8 de marzo próximo pasado. De los 25 contactos estrechos, una mujer de 49 años y una mujer de 27 años y un hombre de 49 años. Son 158 los casos negativos y más o menos oscila en cerca de 20,5% el caso de casos confirmados positivos respecto al total de casos. Fueron 300 muestras las enviadas al Malbrán y 75 fueron analizadas. Y en el caso del parte del dengue tenemos 101 casos confirmados y 567 positivos con 2.005 notificados. Lo que quiero transmitir con este tema es que ya la provincia del Chaco dispone del equipo de laboratorio conjuntamente con los kits correspondientes. Hoy hicimos una prueba de 10 tests y mañana estaríamos propiciando efectivamente su operatividad plena con el caso de 200 reactivos provistos y obviamente estamos requiriendo la mayor cantidad posible para extender nuestra capacidad operativa en la provincia del Chaco. Esto nos va a permitir, obviamente, contar en forma inmediata con los resultados correspondientes. En el caso del Instituto Malbrán, por logística y por número de casos, obviamente, tiene un tiempo de espera, pero en el caso concreto de un ingreso rápido son aproximadamente 12 horas. O sea que, en definitiva, nosotros creemos que la gran enseñanza del coronavirus y de esta pandemia a nivel internacional reside en la velocidad de los test. 2 países han sido pioneros en esta cuestión. Primero, el caso de Corea del Sur, con casi 20.000 casos por día, y el caso de Alemania, con cerca de 16.000 casos por día. Y esto es lo que permite efectivamente observar no solamente los casos sintomáticos, sino los asintomáticos, y en virtud de ello una estrategia desde el punto de vista preventivo, aun cuando el aislamiento preventivo de carácter obligatorio es naturalmente la metodología más adecuada y el licenciamiento de las personas con vulnerabilidad o alto riesgo. Lo que quería transmitir es que nosotros, desde el inicio de esta pandemia, hemos actuado en coordinación directa con el Gobierno Nacional, a través del liderazgo del presidente, el doctor Alberto Fernández, y cada uno de los gobernadores de las provincias argentinas, y también con los intendentes municipales, con nuestro equipo de gobierno en todas las áreas, con el objeto de generar las condiciones para
Propiciar un sistema de control del aislamiento obligatorio preventivo. En este sentido, en la provincia del Chaco se han generado cerca de 1.169 detenciones y esto tiene que ver con la necesaria disciplina que es dable esperar de la comunidad para que se produzca el aislamiento correspondiente. O sea, así como el presidente de la Nación dice, no voy a invocar el artículo 23 de la Constitución Nacional para la declaración del estado de sitio en virtud de una conmoción interior derivada de una emergencia sanitaria, lo que me parece que es importante es la conciencia individual, social y colectiva de la ciudadanía. Y creo que lo que hemos observado nosotros es un nivel de cumplimiento estricto y gradual en forma creciente. Nosotros hacemos comparaciones de flujo vehicular y de circulación de personas por distintos lugares y hemos observado una abrupta disminución claramente en el día domingo y el día de hoy, y eso es muy bueno. Así que felicito al pueblo y a la comunidad de la provincia del Chaco por el esfuerzo, porque esto es una pandemia que se ha expandido de una manera extraordinaria en el mundo. Son cerca de 167 a 170 países. Yo creo que se va a extender, no va a haber ningún país que va a quedar exento de esta pandemia. Coronavirus, COVID-19, y eso requiere, obviamente, esta medida de carácter preventiva. Entonces, el día sábado nosotros estuvimos recorriendo la infraestructura sanitaria del Hospital Perrando, también lo hicimos en Barranqueras, en Fontana, estuve ayer en Presidencia Roque Saspeña, mañana vamos a estar en Juan José Castelli, es decir, vamos y estamos en los lugares con el objeto de verificar el diálogo directo con las personas, médicos, enfermeros y trabajadores de la salud, a quienes agradecemos muy especialmente por su esfuerzo, a todos los que efectivamente plantean demandas específicas que tienen que ver con provisión de barbijos, camisolines y todo el elemento necesario e indispensable para afrontar esta crisis y obviamente los insumos y los medicamentos requeridos para atender claramente a la ciudadanía. Por eso nosotros dispusimos varios decretos, así como el Estado Nacional tiene el decreto 260 y el 297 del año 2020, nosotros dispusimos el 432 y el 433 con el protocolo unificado y obviamente con este decreto 443 lo que hacemos es un diseño para el abordaje de la atención de las personas en las distintas etapas, en la fase de contención y en la fase de mitigación. La verdad es que en la fase de mitigación tenemos que ver los posibles escenarios. Y ahí es donde quisiéramos exponer con claridad estas cuestiones de escenarios alternativos. Nosotros tenemos dos escenarios alternativos con tiempos de duplicación. Si los números de casos se duplican cada 3 días o cada 6 días, son dos variantes posibles desde el punto de vista de cómo se dan estos casos. Recordemos, 80% asintomáticos, 20% sintomáticos, y de esos 6% son, dentro del total, 6% son casos graves, y eso requiere internación. Y eso requiere tiempos de recuperación. Por eso lo que hicimos es un nivel de indagación vía fiscalización sanitaria para identificar las unidades de terapia intensiva, los respiradores existentes y los faltantes en materia de equipamiento hospitalario, y eso es lo que estamos haciendo. La verdad es que los niveles de inversión son muy significativos, de casi 150 millones de pesos, lo que estamos invirtiendo aquí mismo para lograr 185 millones de pesos más, mejor dicho, es toda la infraestructura entre recuperación de pastillas en el Hospital Perrando con 52 camas dentro de la recuperación de un pabellón, más lo que significa la asistencia lograda para el nuevo pabellón de 80 camas, con lo cual necesitamos equipar integralmente. Entonces, lo óptimo sería para nosotros llegar a 370 camas entre el sector público y el sector privado para atender esta demanda. Pero ustedes fíjense el escenario que nosotros tuvimos desde el 11 de marzo, con 3,9 casos, 2,4, 1,8, etcétera, y estamos estacionados en 5,2 a 5 casos. Ahora estamos en esta curva de 5 casos promedios día. Entonces, verán, concretamente, vean el desenvolvimiento del número de casos sobre las muestras determinadas. En el otro gráfico vamos a poder ver el escenario con tiempos de duplicación de 3 y 6 días. Cómo se dan las curvas del número de casos y la capacidad del sistema para absorber. Es decir, si tenemos cada 3 días duplicación del número de casos, realmente colapsa el sistema. En 6 días
también genera serios problemas de atención. Y veremos el otro gráfico, que es el caso que nosotros nos propusimos como meta. Si hacemos todo lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, permaneciendo en nuestros respectivos hogares, estableciendo el licenciamiento obligatorio para las personas o pacientes de riesgo, para lograr que efectivamente esta cuarentena, este aislamiento preventivo, obligatorio, se dé en óptimas condiciones, con la disponibilidad de unidades de terapia intensiva y equipamiento, que a su vez tenemos que reforzarlo, con 5 respiradores que ya están en disponibilidad. Fíjense, el anterior gráfico nos podría generar las condiciones para ir atendiendo en términos de capacidad. Y el próximo gráfico, que es el que vemos los distintos niveles o problemas de curva. O sea, colapsa el sistema cuando crece a duplicación de 3 días, duplicación de casos cada 3 días, duplicación de casos cada 6 días, y se resuelve de una manera mejor el aplanamiento de la curva cuando hay duplicación cada 10,2 días. Hemos dispuesto de múltiples escenarios, proyecciones y modelos, pero la verdad es que es muy difícil contar con tan pocos casos y hacer proyecciones. Tomamos múltiples casos a nivel mundial de distintos modelos alternativos con distintos niveles de ajuste. Obviamente son proyecciones, pero esto nos permite determinar este mensaje. En cualquier escenario, la única solución que nosotros tenemos es el aislamiento preventivo de carácter obligatorio. Con el aislamiento preventivo de carácter obligatorio, cumpliendo efectivamente esta prescripción, vamos a evitar la propagación del virus, vamos a evitar muertes. La solidaridad nuestra es, desde el corazón, hablarle a cada uno de nuestros hermanos y decirles que estamos evitando muertes. Sé que esto es muy duro y difícil de afrontar. Sé que el aislamiento preventivo es una situación extremadamente compleja para muchas personas y muchos se quedan sin ingresos. Por eso el presidente Fernández ha tenido una sensibilidad muy especial. Le hemos planteado una agenda para resolver problemas y hoy 3,6 millones de hogares recibirán una asistencia directa de 10.000 pesos con un sistema rápido para complementar en 15 días los reportes vía página web a través de la base de datos disponible con el objeto de percibir en el mes de abril. También en materia educativa, con educación digital. El próximo miércoles nosotros con Chaco TV, Canal 9, Chaco en Redes y toda la red de radios y diarios y medios de comunicación de televisión abierta y en cable, vamos a generar las condiciones para que los contenidos lleguen a los alumnos y no perdamos días de clase. No ir a clases no implica perder la capacidad de aprendizaje y eso significa recurrir a medios tecnológicos adecuados. Por eso, lo que quiero transmitir es que nos contactamos directamente todos los días con muchos chaqueños que están en el exterior, a los efectos de establecer mecanismos para que puedan realmente venir. Tenemos 610 mensajes de texto y comunicación de chaqueños que están dentro de la República Argentina y que quieren venir aquí a cumplir con las normas del aislamiento preventivo obligatorio, y lo estamos haciendo. Hemos recibido 10.722 llamados desde 0800 y páginas web. Antes teníamos una capacidad de respuesta del 36%. Hoy, ajustando el sistema, prácticamente tenemos una capacidad de respuesta del 98% de los llamados. O sea, hemos mejorado sustancialmente esa capacidad de reporte y de aporte, porque muchos de los reportes obviamente tienen autorreporte y aislamiento de carácter preventivo. Así debe ser para todos aquellos quienes han viajado o quienes eventualmente pueden ser contacto estrecho o que pongan en riesgo epidemiológico a otras personas. Por eso, así como vamos a organizar claramente el sistema de atención de ambulancias, o sea, nosotros tenemos cerca de 260 ambulancias en el sistema, 117 estaban fuera de servicio. Estamos recuperando gradualmente con el objeto de establecer los mecanismos para que en los próximos 20 a 25 días recuperemos ambulancias. Recuperemos la organización de la policía sanitaria como una estrategia para evitar la circulación de personas en el marco de las normas de bioseguridad, de protección a las personas, porque la circulación viral requiere máxima inversión en materia de bioseguridad en todos los centros de salud y también en las unidades hospitalarias. Nosotros lo que hemos planteado es una estrategia de
atención preferencial para las personas. Cerca de 240.000 personas son asistidas en comedores escolares. Tenemos un cumplimiento efectivo equivalente al 85%, pero tenemos cerca de 400.000 personas con distintos mecanismos de transferencia directa de ingresos en el sistema de seguridad social nacional y provincial. También, obviamente, un reporte para los trabajadores públicos provinciales, municipales y, por supuesto, a los trabajadores de carácter privado, con el objeto de garantizar que este aislamiento obligatorio de carácter social tenga un mecanismo de compensación tanto en materia de tarifas, en materia de tributos, en materia de seguridad social, con el objeto de garantizar el funcionamiento de las cuestiones básicas y esenciales, desde la producción de alimentos hasta el nivel de funcionamiento de la sociedad. Por eso, así como hoy recibimos 5 respiradores que lo vamos a ver en funcionamiento, así como es necesario entender que hay 500 respiradores que se pueden fabricar por mes en la República Argentina. Para que ustedes sepan nada más, nosotros tenemos cerca de 101 aquí y la verdad es que deberíamos tener una capacidad para duplicar su capacidad. De manera que nosotros vamos a trabajar en un sistema, porque ya lo ha implementado el presidente de la Nación, que es la centralización del sistema de compra y distribución. Así como Provincia de Buenos Aires necesita 1.000, nosotros también necesitamos, pero en definitiva son 500 los que se fabrican anualmente, mensualmente, con 3 fábricas. Entonces, para atender una problemática creciente es necesario tener mayor provisión de respiradores. Nosotros también queremos ser duros e implacables junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto a aquellos quienes infringen las normas de acuerdos de precios. Tenemos 1.447 precios máximos en 54 rubros específicos. Y hoy se hizo una clausura preventiva. Tenemos un equipo de 13 personas de fiscalización con el Estado provincial, pero a su vez también en coordinación con el Estado nacional. Farmacia Catedral y distribuidora DODA fueron clausurados preventivamente hasta la corrección de precios. 5 locales más en San Martín y otro también la Gran Familia en Barranqueras. Lo que queremos decir es, de una manera muy clara y contundente, rige una cantidad de precios máximos que deben respetarse en materia de provisión y en materia de precios. No es tiempo de especulación de nada ni de nadie, ni de los comercios de aproximación o de cercanía, ni de las grandes cadenas. Tenemos que garantizar al pueblo argentino, al pueblo chaqueño, que los precios de los alimentos y medicamentos y insumos se respete, y lo vamos a hacer respetar. Y queremos que el pueblo y la comunidad denuncie, porque nadie puede violar las disposiciones de precios máximos, porque esto es claramente un principio esencial de solidaridad. Le pedimos al pueblo que haga un esfuerzo para que no exista circulación viral, se queden en sus respectivas casas perdiendo ingresos, y algunos tienen la cara durez de incrementar precios por encima de lo que estipula efectivamente la fijación de precio máximo. Implacables seremos. Esa es la directiva que le he transmitido a las áreas pertinentes. Y en ese sentido también quiero decir que en Villa Bertet tuvimos que dar de baja a un local porque con el tema de tarjeta alimentaria también especularon de una manera impresionante. Entonces, lo que quiero transmitir es que no hay lugar para vivos en la Argentina de hoy. Hay lugar para una Argentina solidaria, porque estamos hablando de personas graves, con insuficiencia respiratoria potencial, personas que tienen patologías de base, aquellas que padecen enfermedades crónicas no transmisibles. Se pueden morir, directamente se pueden morir. Tenemos que darle un valor esencial a la vida humana. Si nosotros no hacemos esto, verdaderamente no tenemos no solamente sentido de solidaridad, sino sentido humano. El mundo está inmerso en esta pandemia. No es una cuestión que lo inventó ni el presidente, ni un gobernador, ni un intendente, ni cada uno de nosotros. Es una pandemia que se ha extendido y que la tenemos que combatir con amor, con solidaridad, pero sobre todo con la convicción de que estamos haciendo lo mejor para frenar esto que verdaderamente puede ser una calamidad. La única manera de poder resolver este tema es como lo estamos haciendo. Por eso yo felicito no solamente a los trabajadores de la salud, sino también a los trabajadores de la seguridad,
a las policías de todo orden jerárquico, a los trabajadores de desarrollo social, a aquellos que son solidarios en todo, trabajadores públicos, funcionarios, etcétera, que todos los días están trabajando para garantizar la prestación de servicios, a los que tienen que trabajar en sus respectivas fábricas para producir alimentos y fármacos, a los que tienen que atender a las personas, a todos. Y yo creo que ese es un gran esfuerzo que tenemos que hacer colectivamente como sociedad. Por eso quería transmitir esto y obviamente estar a disposición de las preguntas. Gobernador, buenas noches. Oscar Pietra para Chaco Televisión y Radio Provincia. Mi consulta pasa porque en poco más de una semana se va a cumplir lo que será esta cuarentena presentada a nivel nacional por Alberto Fernández. Se habla de que se pueda llegar a extender. En el caso que sea así, ¿se está manejando esto también a nivel provincial, aparte de lo que pueda llegar a decidir Nación? Nación y provincia somos uno. Las decisiones se adoptan en forma integral y obviamente también con los municipios. Cerca de 2.500 municipios en la Argentina, 24 jurisdicciones provinciales. El presidente de la República es no solamente comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, jefe supremo de la Nación, como establece el artículo 99, inciso primero de la Constitución Nacional, sino también nosotros coordinamos con el presidente de la República las acciones con el objeto de proteger la vida de los argentinos. Buenas noches, Francis Lorenzo para chacotodeldia.com y Radio Malvinas Argentinas. Estaba hablando de velocidad, que es importante en este caso, sí, sobre todo la velocidad de acción. Bueno, la pregunta es cómo les fue en el la primera prueba de los test que hicieron, y la segunda es cómo se halla el operativo para unificar todo lo que sea prevención en cuanto a los módulos hospitalarios y a los hospitales y a todo lo que tiene que ver con la mitigación. Sí, a ver, de nuevo, con respecto al tema de test, eso requiere recursos humanos calificados a través de un entrenamiento que ya se hizo por videoconferencia. En segundo lugar, la provisión de kits, que tiene una tecnología determinada, cuyo origen es alemán para la Argentina en estos momentos de uso. Y en tercer lugar, los tests se darán a conocer próximamente por parte de las autoridades sanitarias. Hoy lo que nosotros necesitamos es incrementar el número de kits, el número de reactivos, con el objeto de tener mayor capacidad relativa. Y, de nuevo, los países que han tenido mejor capacidad de intervención son aquellos quienes han maximizado el número de tests, sobre todo en pacientes asintomáticos. Porque esto es claramente el marco para el desarrollo de una estrategia para impedir la circulación viral. Con respecto a todo el tema de capacidad instalada, lo que estamos haciendo es lo que entendemos puede ocurrir de acá al 20 de abril. O sea, nosotros de acá al 20 de abril tenemos como objetivo y como meta tener el pabellón nuevo construido con la provisión de equipamiento, que se puede extender días más, días menos. Pero básicamente la meta es abril tener los pabellones perfectamente ordenados. 52 camas con lo que es la pastilla 6 en el Hospital del Perrando, el nuevo pabellón con la construcción nacional que ya tiene la batea correspondiente y obviamente es un sistema de rápida ejecución con la provisión de camas y demás elementos correspondientes junto a los respiradores, pero a su vez también lo que nosotros estamos haciendo, y eso es lo que establece el decreto 443, es la estrategia de intervención conjunta entre el sector público y el sector privado a través de un protocolo de intervención a los efectos de disponer de las unidades de terapia intensiva conjuntamente con los respiradores, conjuntamente con las camas, en el marco de lo que significa el tratamiento de las distintas fases de mitigación. Obviamente, para el caso de recuperación también vamos a disponer, inclusive nosotros, desde ya. Por ejemplo, si necesitamos un sistema de internación para recuperación posterior al tratamiento de casos graves, pondremos desde el Hotel Hualoc en Presidencia Roque Saspeña hasta toda una red de contención. Del mismo modo, por ejemplo, lo que hicimos con Fontana y con Barranqueras es disponer la asignación de recursos humanos para atender pacientes que no requieran asistencia respiratoria y que obviamente puedan ser atendidos por casos clínicos de recuperación. Y en virtud de ello, lo que nosotros pretendemos es centralizar la atención de los casos graves donde corresponda, que van a ser Hospital Perrando, Hospital 4 de Junio, Hospital del Bicentenario en Castelli. 3 centros de atención para casos graves. En el caso del
Hospital 4 de junio, justamente el objetivo de recorrer las instalaciones el día domingo fue para trasladar parte de la atención pediátrica a una pastilla integralmente establecida en el nuevo hospital, establecer claramente un cerco, porque este es el otro tema. Las normas de bioseguridad deben extremarse, por lo tanto tenemos que plantear nuevas inversiones en tecnología de cerramiento y un control biométrico, no solamente para los trabajadores, sino también para tener un sistema de control e impedir la circulación de personas dentro de los establecimientos. Y en ese contexto, las pastillas habilitadas o los pabellones específicos también van a tener normas estrictas de bioseguridad. Es la única manera de atender adecuadamente. Y entonces lo mismo va a ocurrir con los trabajadores. O sea, trabajadores y trabajadoras. Nosotros vamos a tener que incrementar el número de médicos, etcétera, médicos, enfermeros y personal capacitado para atender esta problemática que excede cualquier tipo de previsión. Por eso tenemos que estar preparados, y estamos ocupados y preparados. También quiero decir lo siguiente. Yo recibo todos los días el reporte del Hospital 4 de junio. Hoy, 43% de capacidad ocupada. Recibo el tema de terapia intensiva del Hospital Perrando. No recibí hoy, pero teníamos 23 camas desocupadas. O sea, la interrupción de la circulación de motos y vehículos genera reducción drástica del número de accidentes. Reducción drástica del número de accidentes es menor ocupación de camas en terapia intensiva. Con lo cual también eso pone de manifiesto otro debate en la Argentina, que es el subsidio directo que tiene el sector público a las compañías aseguradoras y de aseguradoras de riesgo de trabajo, porque la mayor cantidad de atenciones en emergentología están derivados de accidentes de tránsito de distinto tipo y naturaleza. Por lo tanto, esto también pone al descubierto que tenemos que ser capaces de cambiar hábitos, cambiar conductas y establecer claramente una estrategia de atención de esta problemática, lo que le cuesta al Estado en materia de recursos. Por eso vamos a trabajar varias cuestiones. Primero, la coordinación del 911 con el sistema de ambulancias. Vamos a recuperar el sistema de ambulancias y un nuevo modelo de organización para intervención. Segundo, una nueva estrategia de policía sanitaria, para normas de bioseguridad de alta calidad. Y a su vez también lo que significa la atención en materia de recursos humanos para cumplir desde el control biométrico y de circulación hasta las metas de gestión que nos tenemos que proponer cumplirlas en cada unidad sanitaria.